Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Ángel Josué López Sánchez y les vamos a hablar sobre la sociedad postindustrial. Primero que nada, hay que entender que la sociedad postindustrial surge a raíz de la revolución industrial y tenemos que entender el principio que es ese. La revolución industrial fue un proceso en el cual, con la llegada de las nuevas tecnologías y las maquinarias, se empezaron a maximizar la capacidad de producción, reduciendo sus costos y así venderlo al mayoreo, sustituyendo así la mano de obra artesanal, lo que esto causó un gran cambio económico, político, social, dado a que las personas que se dedicaban a la elaboración de los productos de manera artesanal fueron despedidas en grandes cantidades para ser sustituidas por máquinas, y las que no eran la mano de obra necesaria que la máquina no podía realizar todavía. La revolución industrial se dividió en dos etapas. La primera, que fue durante el siglo XVIII y XIX, que abarca de 1790 hasta 1890 por ahí aproximadamente, 1860, hasta del siglo XX, que fue de 1860 a 90 hasta 1915, en el cual la revolución industrial estalló, dado a que se descubren nuevos materiales, como lo es el carbón y como lo es el petróleo, para poder maximizar todavía esa capacidad que ya había sido maximizada previamente. Bueno, después de la revolución industrial, se es dada la necesidad de reclasificar otra vez la sociedad, ya que, si bien recordamos, en cada época han tenido un estrato social: el estrato social gobernante o el superior y el estrato social bajo, lo que se traduce que en la Edad Media fue el señor feudal, los monarcas, y el avasallado o el vasallo, básicamente, que eran los esclavos. En esta era, lo que fue la revolución industrial, se clasificó en dos a la sociedad: lo que es el proletariado, quienes trabajaban en las fábricas y eran a mano de obra, y tenemos también al burgués, que era el dueño de los medios de producción o aquel que invertía el capital para maximizar las potencias en cuanto a la industria. Hoy les hablaré acerca más que nada sobre las consecuencias de la revolución industrial, que se basa más que nada que tanto lo económico, lo social, lo político y se basa también del medio ambiente. Empecemos más que nada con el comienzo y el surgimiento de las grandes empresas, que al principio las empresas no eran tan grandes como las conocemos hoy en día. En un principio las empresas eran manejadas por la mano de obra común, que los productos eran hechos solo a mano y las empresas pequeñas no podían expandirse su negocio a varios lugares. Ya en el surgimiento de las empresas empezaron a producir sus mercancías y sus bienes naturales a una gran escala, provocando que las pequeñas empresas empezaran a caer poco a poco por no tener una expansión más grande que las empresas, porque las grandes empresas tenían una facilidad de exportar sus productos a gran distancia, porque ya tenían más facilitado el transporte, porque las empresas ya tenían un avance tecnológico más avanzado que las pequeñas, porque todo funcionaba con maquinarias. Sí, también tenían mano de obra, pero no en una gran escala, sino que las máquinas hacían casi todo el trabajo de las personas, tanto que las pequeñas empresas empezaron a perder sus negocios, que ya no eran las mismas ventas que antes, porque las grandes empresas empezaron a ganar clientes en abundancia, y las pequeñas empresas de a poco empezaron a caer,
e incluso a cerrar sus negocios, porque ya no podían competir con una empresa mayor que ellas, que tenían más facilidad de transportar sus mercancías hacia otros lugares con más facilidad que ellos. También en lo político, que las empresas tenían una capacidad de expandirse por varias partes por varios países. También intercambiaban sus productos con otros estados, así aumentando más su crecimiento y su expansión hacia varios lugares del territorio de varios países o incluso estados. Y también la consecuencia que provocó al medio ambiente las industrias fueron las contaminaciones, que sus residuos los desechaban en los ríos, o cuando empezaron a producir los plásticos, habían plásticos tirados en los mares, ríos, lagos, bosques, y algunos animales, como se confundían como alimento, luego empezaban a consumir esos plásticos, causando el daño o la muerte de algunas especies. Y en algunos ríos donde los pescadores acostumbraban pescar sus pescas para que puedan vender hacia las personas, ya no podían hacerlo porque el río ya se encontraba contaminado a causa de las grandes empresas. Esto provocó que el desequilibrio del comercio, porque los pescadores ya no podían comercializar sus pescados hacia los mercados o hacia otras regiones. Eso provocó que aumentara el precio de algunos productos que se encontraban cerca de las empresas, porque ya no se encontraban aptos para consumirse por la contaminación y los residuos que eran tóxicos hacia la salud. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Sheila. Yo les voy a hablar sobre Augusto Comte. Augusto nació en 1798 en Francia. Es conocido como el padre de la sociología y el positivismo. Su trabajo se centró en cómo entender y mejorar a la sociedad a través de un enfoque científico, en un momento que el mundo estaba cambiando rápidamente. Debido a la revolución industrial, sus ideas ofrecieron nuevas formas de pensar sobre los problemas sociales. Y él también pensaba que nuestro conocimiento humano pasa por 3 etapas. Una de ellas es la etapa teológica. En esta fase, las personas se explican el mundo a través de mitos y creencias religiosas. Por ejemplo, si algo malo sucedía, se pensaba que era un castigo divino. En la etapa metafísica, ahí explica que se vuelven más abstractas. Se utilizan conceptos filosóficos para poder entender a la realidad, pero todavía no se basa en hechos observables. Y en la etapa positiva, en esta etapa final y es más avanzada, en este punto, Augusto creía que las sociedades debían basarse su conocimiento en la observación y la evidencia científica. Es decir, hay que estudiar los hechos concretos para poder entender cómo funciona la realidad y la sociedad. Esta progresión es importante, ya que ahí refleja cómo Augusto veía el desarrollo de la humanidad hacia el futuro más relacionado y basado en el conocimiento. También él es fundador de la sociología. Él crea una nueva disciplina llamada sociología, que se centra en el estudio de las relaciones humanas y las estructuras sociales. Él pensaba que al analizar cómo interactúan las personas dentro de una sociedad se podría encontrar soluciones a los problemas provocados por industrialización, como la pobreza o malas condiciones laborales. También él habla sobre ética y bienestar social. Además de sus ideas sobre creencias y conocimientos, Augusto también se preocupa por cómo mejorar la vida de las personas. Creía que una sociedad debería estar más organizada para promover el bien colectivo. Esto era especialmente relevante durante la Revolución Industrial, cuando muchos trabajadores enfrentaron condiciones difíciles y explotaron a los trabajadores. Augusto propuso que la aplicación de un enfoque científico a los problemas sociales se podría lograr un progreso real y duradero.
También hablaba sobre un impacto duradero. Las ideas de Augusto han influido mucho, por ejemplo, en los campos del conocimiento modernos. Su énfasis en el método científico ha llevado a una mayor comprensión de cómo funcionan las sociedades y ha inspirado a sociólogos y a otros pensadores a seguir investigando sobre sus temas sociales. Hoy les voy a hablar sobre Herbert Marcuse. Él fue un filósofo que fue parte de la escuela de Frankfurt, junto a pensadores como Adorno y Horkheimer. Marcuse destacó por su análisis crítico sobre la sociedad industrial. Eso fue en el siglo XX y lo hizo para proponer una teoría de la liberación individual y social. Él pensaba que la sociedad capitalista era moderna y que estaba dominada por el consumismo y la tecnología, lo cual oculta una forma de totalitarismo esto significa que aunque parezca que somos libres, en realidad estamos controlados por un sistema que reprime nuestras verdaderas necesidades y deseos. También decía que él proponía una crítica a la forma en que pensamos y vivimos, especialmente en las sociedades postindustriales. Y según él, se necesita una transformación profunda, tanto a nivel económico como espiritual, para alcanzar una sociedad verdaderamente libre. También decía que cuestionaba cómo el capitalismo y el liberalismo se presenta como sistemas legítimos cuando en realidad pueden limitar nuestras libertades y silenciar las diferencias que son las políticas y sociales. Ahora les voy a hablar sobre el hombre unidimensional. Como les mencioné hace un rato, Herbert Marcuse fue un filósofo de la escuela de Frankfurt y él hizo una crítica más profunda hacia la sociedad moderna y el consumo, donde él señalaba que vivimos en una sociedad que parece racional y organizada y cómoda, pero en realidad esconde una gran irracionalidad. Marcuse dice que en esta sociedad crea una cultura de masas, donde todas las personas piensan y actúan de una forma uniforme, sin cuestionar absolutamente nada. Nosotros nos acostumbramos tanto a la comunidad y el consumo que perdemos de nuestra capacidad crítica. En nosotros, en lugar de ser libres, terminamos siendo controlados por el sistema. Según él, la publicidad, los medios y la comunicación y las formas de organización social jugamos un papel clave en esto. En lugar de ayudarnos a desarrollarnos como individuos libres, realmente moldean nuestras vidas o nuestras ideas, necesidades y deseos de acuerdo con lo que el sistema quiere. Por eso se habla del hombre unidimensional, que es una persona que solo ve una forma para pensar y vivir sin buscar alternativas. También menciona que, Marcuse propone que debemos recuperar nuestra capacidad de pensar de forma crítica y también deberíamos rebelarnos contra esta falsa comodidad y buscar una sociedad donde se valore nuestra libertad real, la creatividad y la diversidad de nuestro pensamiento. Ahora les hablaré de George Simmel. George Simmel era un personaje que destacaba porque hablaba de la moda. Él decía que la moda es una vestimenta que utilizan todas las personas como individuo en la sociedad. Cada persona tiene su manera y su forma de vestirse, pero también hay personas que intentan imitar la vestimenta de una persona para poder encajar en su grupo social.
Y también él definía una persona muy importante que era que definía una palabra, muy importante, que era la palabra fashion, que él decía que fashion son las personas que que se visten con ropa más fina, más cara y también muy extrovertida, como también había personas contradictorias que contradicían este tipo de moda, tanto que algunas personas estaban en contra o a favor de esa moda. Y también George Zimmer daba a entender que la moda es como un hábito que tenemos como ser humano, porque un ejemplo más claro puede ser que el año tiene varias estaciones. Por cada estación las personas acostumbran a tener una moda en primer lugar. Por ejemplo, en verano cuando hace calor las personas tienen la moda de vestirse con ropa más ligera, más cálida, más fresca por el calor. Y por ejemplo en invierno que las personas por el frío acostumbran a comprar sus abrigos, todo lo demás por el frío, que esa es como más que nada es como una costumbre que tienen las personas o tradición, digamos así, porque ya es como un hábito que por cada estación se visten de manera diferente, aunque no todas las personas llevan a cabo esa misma vestimenta, pero hay personas que también intentan imitar esa vestimenta para que encajen en un grupo tanto social como un club, digamos así, que muchas de las personas, como se viste su amigo también, esa persona se quiere vestir igual porque quiere seguir la moda como está al día. Las personas tienen la costumbre que cuando ven algo lo agarran como moda y ya después de un tiempo pasa de moda, ya luego utilizan otra vestimenta y ya la otra persona intenta imitar de nuevo otra vez la otra moda. Así se va como una cadena que la persona pone una vestimenta y ya la otra persona intenta imitar la otra vestimenta, pero no todas las personas hacen eso, ya que hay personas que tienen su propia moda y su propio estilo de vestir, que son las personas que no son tan interesadas sobre qué sale al día, sobre qué vestimenta está de moda, ¿no? Ellos son únicos, solo lo que les gusta lo ponen, los que no, pues no. Sería todo, gracias.